Capítulo 1. La inocencia perdida. Pedro Alonso estaba sentado en su lujosa oficina de la costa de Málaga, contemplando las aguas turquesas del Mediterráneo. Este exitoso promotor inmobiliario de 45 años estaba llevando a cabo los proyectos más prestigiosos de la Costa del Sol. En 10 años de carrera había logrado grandes éxitos, y había proporcionado a su familia una vida cómoda. Su esposa Isabela y su hija Sofía, de 19 años, vivían en uno de los barrios más selectos de Málaga. Aquella hermosa mañana de jueves fue el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre la vida de Pedro. Su secretaria Ana entró en su despacho con expresión preocupada. «Pedro, hay un hombre que necesita hablar con usted urgentemente. Se llama Ramón García. Está insistiendo mucho». Pedro frunció el ceño. Nunca había oído ese nombre. ¿Tiene cita? No, Pedro, pero dice que quiere hablar de Sofía. El corazón de Pedro se detuvo por un instante. Oír el nombre de su hija en boca de un desconocido lo alarmó. Hágalo pasar inmediatamente. Después de que Ana se marchara, Pedro se levantó y se quedó de pie junto a la ventana. Las soleadas calles de Málaga estaban tan tranquilas como siempre, pero Pedro sentía una inquietud inexplicable. Llamaron a la puerta y entró un hombre de mediana edad y tez morena. Vestido con un traje caro y con el pelo bien peinado, a primera vista parecía un hombre de negocios normal. Sin embargo, la fría expresión de sus ojos inquietó a Pedro. «Pedro Alonso», dijo el hombre, hablando en español con un ligero acento latino. «Soy Ramón García. Vengo a hablarle de un asunto importante». Pedro le tendió la mano, pero Ramón solo lo saludó con un movimiento de cabeza. «Siéntese, señor García. ¿Qué quiere hablar sobre Sofía?» Ramón se sentó en la silla y cruzó las piernas. «Pedro, vengo de Colombia. De Medellín». Esa frase captó toda la atención de Pedro. Medellín. Uno de los centros de cárteles más peligrosos del mundo. «He venido a hacer negocios a su hermosa ciudad. En el sector inmobiliario». Pedro intentó ocultar su incomodidad. «Entiendo. ¿Y qué tiene eso que ver con Sofía?» Ramón sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. «Pedro, eres un hombre de mucho éxito. Eres uno de los mejores constructores de Málaga». «Gracias, pero...». «Pedro, en Colombia tenemos mucho dinero. Muchísimo dinero. Queremos invertir ese dinero en España». Pedro empezaba a entender por dónde iba el tema. ¿Invertir? «Pedro, no preguntes de dónde viene nuestro dinero. Solo tienes que saber que podemos hacer negocios muy rentables». Esta franqueza puso a Pedro muy nervioso. «Señor García, yo solo hago negocios legales». La sonrisa de Ramón se desvaneció. «Pedro, la línea entre lo legal y lo ilegal a veces es muy fina». Pedro se levantó. «Señor García, creo que nuestra reunión ha terminado». «Pedro, siéntate. Aún no hemos terminado». El tono amenazante de Ramón sorprendió a Pedro. Se sentó lentamente. «Pedro, tu hija Sofía es una chica muy guapa. Estudia Derecho en la Universidad de Málaga, ¿verdad?» A Pedro se le heló la sangre. «¿De dónde conoce a mi hija?» «Pedro, sé muchas cosas. Sé que Sofía va a clases de yoga todos los martes, que los jueves por la noche queda con sus amigos en Marbella, que los sábados por la mañana sale a correr por la playa». «¿Me está amenazando?» Ramón metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. Le enseñó una foto a Pedro. Era una foto de Sofía saliendo de la universidad. «Pedro, no es una amenaza. Solo quiero demostrarte lo bien que recopilamos información». Pedro se levantó de un salto. «Aléjate de mi hija». «Pedro, cálmate. Nadie quiere hacerle daño a tu hija». «Entonces, ¿qué es lo que quieres?» Ramón colgó el teléfono y se apoyó en la mesa. «Pedro, es muy sencillo. Vas a blanquear nuestro dinero». «¿Blanquear dinero? Nunca. Pedro, no tienes elección. O trabajas con nosotros o...». Ramón no terminó la frase, pero la amenaza era clara. Pedro se apoyó en la mesa y apretó los puños. «¿Cuánto dinero?» «Pedro, 5 millones de euros al mes». Esta cifra dejó a Pedro en estado de shock. 5 millones de euros.
Era la mitad de su facturación anual. Es imposible. ¿Cómo voy a justificar una cantidad tan grande? Pedro, ese es tu problema. Eres un hombre inteligente, encontrarás una solución. Pedro evaluó sus opciones. Podía acudir a la policía, pero entonces su hija estaría en peligro. Podía aceptar, pero entonces sería culpable. Ramón, necesito tiempo para pensarlo. Ramón se levantó. Pedro, no tienes mucho tiempo. Quiero tu respuesta mañana por la noche. Es muy poco tiempo. Pedro, así funcionan las cosas. Decisión rápida, resultado rápido. Ramón se giró mientras se dirigía hacia la puerta. Pedro, no lo olvides. La seguridad de Sofía depende de tu decisión. Después de que Ramón se marchara, Pedro se dejó caer en su silla. Se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Llamó inmediatamente a Isabela. Isabela, ¿dónde está Sofía? Pedro, en la universidad. ¿Por qué lo preguntas? Suenas muy nervioso. Isabela, quedaos en casa esta noche. No salgáis. Pedro, ¿qué ha pasado? Isabela, te lo explicaré. Solo quedaos a salvo. Pedro colgó el teléfono y se quedó pensando durante un largo rato. La amenaza de Ramón parecía seria. Cuando Pedro llegó a casa esa noche, Isabela y Sofía estaban viendo la televisión. Besó a las dos, pero su preocupación se reflejaba en sus ojos. Papá, ¿estás bien? Pareces muy tenso, dijo Sofía. Pedro miró a su hija. Tenía 19 años, era guapa e inteligente. Era una estudiante brillante de derecho y quería ser abogada en el futuro. Estoy bien, princesa. Solo es estrés laboral. Isabela llevó a Pedro a la cocina. Pedro, dime la verdad. ¿Qué ha pasado? Pedro le contó a Isabela su conversación con Ramón. El rostro de Isabela se transformó por el miedo. Pedro, tenemos que ir a la policía. Isabela, si vamos a la policía, le pasará algo a Sofía. Pedro, ¿y entonces qué hacemos? Isabela, no lo sé. Necesito tiempo. Esa noche, Pedro no pudo pegar ojo. A la mañana siguiente, cuando fue al trabajo, estaba muy distraído. A mediodía, Sofía llamó desde la universidad. Papá, esta noche voy al cine con mis amigos. Pedro entró en pánico. Sofía, no. Quédate en casa. Papá, ¿por qué? Siempre voy. Sofía, hoy te quedas en casa. Mañana irás. Sofía notó el extraño comportamiento de su padre, pero no discutió. Está bien, papá. Pedro se tranquilizó, pero era una solución temporal. Por la noche, cuando Pedro regresó a casa, Sofía estaba en su habitación. Isabela estaba preparando la cena. Isabela, ¿dónde está Sofía? Pedro, está en su habitación estudiando. Está muy tranquila. Pedro fue a la habitación de su hija. Sofía estaba sentada en su escritorio leyendo un libro de derecho. Sofía, ¿qué tal te ha ido el día? Bien, papá. Pero, ¿por qué no has querido que saliera? Pedro no sabía cómo explicárselo. Sofía, hay algunos problemas de seguridad en la ciudad. ¿Qué tipo de problemas? Sofía, del tipo que ves en las noticias. Nadie está a salvo. Sofía, al ver la preocupación de su padre, no hizo más preguntas. Esa noche, la familia cenó en silencio. Pedro no dejaba de mirar el teléfono, esperando noticias de Ramón. A las 9 sonó el teléfono. Era Ramón. Pedro, ¿te has decidido? Pedro se fue al salón y cerró la puerta. Ramón, necesito más tiempo. Pedro, se acabó el tiempo. Quiero tu respuesta. Ramón, no puedo planear algo tan grande en un solo día. Pedro, no hace falta que lo planifiques. Solo tienes que aceptarlo. Pedro se quedó callado un buen rato. Ramón, si acepto, ¿mi familia estará a salvo? Pedro, claro que sí. Si te conviertes en nuestro socio, protegeremos a tu familia. Pedro tomó una decisión difícil. Ramón, acepto. Pedro, has tomado una decisión inteligente. Mañana por la mañana hablaremos de los detalles. Cuando Pedro colgó el teléfono, le temblaban las manos. Había dado un paso hacia el mundo del crimen. Isabela entró en la sala. Pedro, ¿con quién hablabas? Isabela, con un compañero de trabajo. Pero ambos sabían que Pedro estaba mintiendo.
A la mañana siguiente, cuando Pedro llegó al trabajo, Ramón lo estaba esperando en su oficina. Pedro, buenos días. ¿Estás listo? Ramón, ¿cómo lo haremos? Ramón puso un grueso expediente sobre la mesa. Pedro, aquí está todo. Empresas falsas, facturas falsas, cuentas falsas. Pedro abrió la carpeta. Había docenas de documentos en su interior. Todos parecían muy profesionales. Ramón, esto es muy complicado. Pedro, tú solo tienes que firmar. Nosotros nos encargamos del resto. Ramón, ¿y si me pillan? Pedro, no te van a pillar. Este sistema es perfecto. Pedro empezó a firmar los documentos. Con cada firma se involucraba un poco más en el delito. Ramón, ¿cuándo empezamos? Pedro, ya hemos empezado. La primera transferencia de dinero llegará hoy. Por la tarde, llamaron desde el banco. Habían ingresado 5 millones de euros en su cuenta. Pedro estaba en shock. No esperaba que fuera tan rápido. Cuando llegó a casa por la noche, Pedro intentó comportarse con normalidad. Pero Isabela notó el cambio. Pedro, estás diferente. ¿Qué ha pasado? Isabela, nada. Solo estoy cansado. Pero Pedro no estaba cansado. Estaba asustado. Esa noche, Pedro volvió a pasar la noche en vela. Sentía el peso de estar en el mundo del crimen. Los días siguientes, Pedro intentó seguir con su vida habitual. Los hombres de Ramón transferían dinero regularmente y Pedro lo hacía parecer inversiones legales. Una semana después, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pedro se centraba en su trabajo, Isabela seguía con sus actividades sociales, y Sofía continuaba con sus clases en la universidad. Pero la tranquilidad de Pedro no duró mucho. Ese viernes, a mediodía, mientras Pedro trabajaba en su oficina, sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Pedro Alonso? Sí, soy yo. Pedro, soy Carlos. Soy socio de Ramón. Era la primera vez que oía ese nombre. Carlos, ¿qué quieres? Pedro, tenemos que hablar urgentemente. ¿Sobre qué? Pedro, Sofía. Al oír ese nombre, el corazón de Pedro se aceleró. ¿Qué le ha pasado a Sofía? Pedro, ahora está con nosotros. Pedro se levantó de un salto. ¿Qué quiere decir? Pedro, hemos secuestrado a Sofía. Ahora está a salvo, pero con nosotros. El mundo de Pedro se derrumbó. ¿Han secuestrado a mi hija? Pedro, no la hemos secuestrado. Solo la hemos llevado a un lugar seguro. Carlos, déjenla libre inmediatamente. Pedro, no es tan fácil. Pedro parecía enloquecido. ¿Qué quieren? Pedro, 10 millones de euros. El rescate de Sofía. 10 millones de euros. Esa cifra superaba todo el patrimonio de Pedro. Carlos, eso es imposible. No tengo tanto dinero. Pedro, lo conseguirás. Tienes 3 días. Carlos, por favor. Es una niña inocente. Pedro, la inocencia es un lujo en nuestro negocio. 3 días, 10 millones de euros. El teléfono se cortó. Pedro se desplomó en su silla. Sofía había sido secuestrada. Pedro llamó inmediatamente a Isabela. Isabela, ¿dónde está Sofía? Pedro, debería estar en la universidad. ¿Por qué? Isabela, ¿la has llamado? Pedro, no. ¿Por qué estás tan nervioso? Pedro no podía decirle la verdad a Isabela. Isabela, solo tenía curiosidad. Pedro intentó llamar a Sofía inmediatamente. El teléfono no sonaba, estaba apagado. Pedro salió de la oficina y se dirigió a la universidad. Encontró a los amigos de Sofía. ¿Han visto a Sofía? Señor Pedro, hoy no ha venido. Es muy extraño, porque tenía un examen importante. Pedro sintió un miedo terrible. Sofía realmente había sido secuestrada. Cuando Pedro regresó a casa, Isabela lo esperaba preocupada. Pedro, Sofía no ha vuelto. No la encuentro. Pedro abrazó a Isabela. Isabela, cálmate. La encontraremos. Pero Pedro no sabía cómo encontrarla. Esa noche, Pedro pensó en ir a la policía. Pero sonó el teléfono. Era Carlos. Pedro, vas a llamar a la policía, ¿verdad? Pedro se sorprendió. ¿Cómo lo estaban vigilando? Carlos, no he ido a la policía. Pedro, bien. Porque si vas a la policía,
Sofía morirá. Esta amenaza asustó mucho a Pedro. Carlos, ¿cómo voy a saber que mi hija está bien? Pedro, espera. Unos minutos después, Pedro recibió un vídeo en su teléfono. Sofía estaba atada a una silla. Parecía asustada, pero no estaba herida. En el vídeo, Sofía decía, papá, ayúdame. Estas personas. El vídeo se cortó. Pedro lloraba. Su hija estaba muy asustada. Carlos llamó por teléfono. Pedro, como ves, Sofía está bien. Pero que esta situación continúe depende de ti. Carlos, ¿qué debo hacer? Pedro, consigue 10 millones de euros. Dentro de 3 días te diremos dónde los debes dejar. Carlos, no tengo tanto dinero. Pedro, consíguelo. Vende la casa, vende el coche, vende la empresa. Pero consíguelo. Pedro estaba desesperado. Carlos, puedo conseguir 5 millones de euros. Pedro, 10 millones. No hay negociación posible. El teléfono se cortó. Pedro buscaba una solución para salvar a su hija. Esa noche se lo contó todo a Isabela. Isabela se quedó en shock, pero al mismo tiempo estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperar a su hija. Pedro, ¿cómo vamos a conseguir el dinero? Isabela, podemos vender la casa, hipotecar la empresa. Pedro, ¿será suficiente? Isabela, no lo sé, pero tenemos que intentarlo. Pedro no pudo pegar ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, fue temprano al banco. Señor director, necesito un crédito urgente. Pedro, ¿cuánto? 10 millones de euros. El director se sorprendió. Pedro, es una cantidad muy elevada. Señor director, ¿puedo poner mi empresa como garantía? El director revisó las cuentas. Pedro, podemos darte un máximo de 7 millones de euros. 7 millones de euros. Todavía le faltaban 3 millones de euros. Pedro probó con otros bancos. Consiguió un crédito de 8 millones de euros en total. Todavía le faltaban 2 millones de euros. Pedro, desesperado, llamó a sus amigos. Pero nadie podía prestarle una cantidad tan grande. Había pasado el segundo día. Solo quedaba un día más. Pedro llamó a Carlos esa noche. Carlos, he conseguido 8 millones de euros. Pedro, dijimos 10 millones. Carlos, no puedo conseguir más. Pedro, entonces ya sabes lo que le pasará a tu hija. Pedro suplicó, Carlos, por favor. Estoy haciendo todo lo que puedo. Pedro, mañana por la noche 10 millones de euros. Si no, el teléfono se cortó. Pedro buscaba un milagro en su último día. Al día siguiente, Pedro intentó su última opción. Acudió a prestamistas ilegales. Consiguió 2 millones de euros más con un interés muy alto. Ahora tenía los 10 millones de euros. Pero a cambio lo había perdido todo. Por la noche, Carlos llamó. Pedro, ¿tienes el dinero listo? Carlos, sí. 10 millones de euros. Pedro, bien. Mañana por la mañana te diré el lugar. Pedro esperó con curiosidad. Mañana rescataría a su hija. Pero Pedro aún no sabía que se enfrentaría a la verdadera catástrofe. Esa noche, Pedro no pudo pegar ojo. Isabela estaba en la misma situación. Los dos estaban sentados en el salón, esperando a que llegara la mañana. Pedro, ¿de verdad te devolverán a Sofía? Preguntó Isabela, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Isabela, tienen que devolvérnosla. Voy a darles el dinero y recuperaré a nuestra hija. Pedro, ¿y si algo sale mal? Pedro le apretó la mano a su esposa. Isabela, todo saldrá bien. Rescataré a Sofía. Pero Pedro también sentía un gran temor. Tratar con esos hombres era muy arriesgado. A las 8 de la mañana, Carlos llamó. Pedro, ¿estás listo para traer el dinero? Carlos, sí. ¿Dónde nos reuniremos? Pedro, ven al puerto de Málaga. Muelle 7, a las 3 de la tarde. Carlos, ¿Sofía estará allí? Pedro, sí. Tu hija a cambio del dinero. Carlos, ¿está herida? ¿Está bien? Pedro, está bien. Solo un poco asustada. Colgó el teléfono. Pedro comenzó a prepararse. Le costó meter los 10 millones de euros en la maleta.
Pedro veía tanto dinero en efectivo por primera vez en su vida. Isabela le preguntó por última vez, «Pedro, ¿vas a ir solo?» Isabela, «Sí. ¿No quieren otra cosa?» «Pedro, ten mucho cuidado. Te esperamos». Pedro echó una última mirada atrás al salir de casa. Quizás era la última vez que veía esa casa, esa vida. Mientras se dirigía al puerto, Pedro no dejaba de mirar por el retrovisor. Le parecía que alguien lo seguía, pero no estaba seguro. Llegó al muelle 7 justo a las 3 en punto. Había algunos trabajadores por allí, pero empezaron a alejarse. Pedro salió del coche y cogió la maleta. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sonó su teléfono. Era Carlos. «Pedro, te veo. ¿Estás solo?» «Carlos, sí. Estoy solo». «Pedro, deja la bolsa en el extremo del muelle y retrocede». Pedro hizo lo que le dijeron. Dejó la bolsa y retrocedió unos pasos. «Carlos, ahora quiero ver a Sofía». «Pedro, espera». Unos minutos más tarde, llegó un coche por el otro extremo de la calle. 2 hombres salieron de él, entre ellos estaba Sofía. Pedro gritó de alegría al ver a su hija. «Sofía». Sofía empezó a llorar al ver a su padre. «Papá». Pero no podía acercarse a Sofía, los hombres la sujetaban. Carlos habló por teléfono. «Pedro, vamos a comprobar el dinero. Luego dejaremos a tu hija». Uno de los hombres cogió la bolsa y la revisó. Empezó a contar el dinero. Pedro esperaba impaciente. Quería acercarse a Sofía, pero no se atrevía. 15 minutos después, el hombre le hizo una señal a Carlos. Todo el dinero estaba en su sitio. «Pedro, el dinero está bien. Ahora puedes llevarte a tu hija». Los hombres soltaron a Sofía. Sofía corrió hacia su padre y se abrazó a él. «Papá, qué miedo he pasado». Pedro abrazó a su hija con fuerza. «Sofía, ya estás a salvo. Todo ha terminado». Pero Carlos añadió por teléfono, «Pedro, esto es solo el principio. El mes que viene volveremos a vernos». Pedro se quedó en shock. «¿Qué quieres decir?» «Pedro, ahora eres nuestro hombre. Esto no acaba aquí. Carlos, te he dado el dinero y he recuperado a mi hija. Se acabó. Pedro, esto es solo el principio. Eres un socio muy valioso para nosotros». Pedro entró en pánico. «Carlos, no voy a trabajar más con vosotros». «Pedro, trabajarás. Si no, la próxima vez no solo nos llevaremos a Sofía, sino también a tu mujer». Esta amenaza enfureció a Pedro. «Carlos, dejad en paz a mi familia. Pedro, mientras sigas trabajando con nosotros, estarán a salvo. Pero si no trabajas con nosotros». Carlos no terminó la frase, pero el mensaje estaba claro. Pedro se subió al coche con Sofía y se alejó rápidamente de allí. «Papá, ¿quiénes eran esas personas?», preguntó Sofía, todavía temblando. «Sofía, eran personas malas. Pero ya se han ido». Pero Pedro sabía que aquello no iba a terminar nunca. Carlos no le iba a dejar en paz. Cuando llegaron a casa, Isabela gritó de alegría. Abrazó a Sofía con fuerza. «Hija mía, te he echado mucho de menos». Esa noche, la familia cenó junta. Sofía no contó lo que había pasado, solo dijo que había sido una pesadilla. Por la noche, antes de acostarse, Pedro le contó a Isabela la última amenaza de Carlos. «Pedro, ¿qué vamos a hacer?» «Isabela, no lo sé, pero encontraré una solución». Pedro tomó una decisión esa noche. Tenía que romper ese círculo vicioso. Capítulo 2. La trampa sangrienta. Había pasado una semana desde el rescate de Sofía. La familia intentaba volver a la normalidad, pero nada era como antes. Sofía se despertaba por las noches con pesadillas y caminaba mirando constantemente a su alrededor. Isabela sufría crisis de ansiedad y no dejaba de preguntarle a Pedro por la seguridad de Sofía. Pedro, por su parte, no podía quitarse de la cabeza las amenazas de Carlos. Esa mañana de martes, Pedro estaba sentado en su oficina, tratando de hacer planes para el futuro. Los préstamos que había solicitado para pagar los 10 millones de euros del rescate lo habían llevado al borde de la quiebra. Las cuentas de la empresa estaban en números rojos, y muchos de sus proyectos se habían cancelado. Pero su mayor problema era Carlos. Su secretaria Ana entró con expresión preocupada. «Pedro, hay una señora que quiere verle».
Se llama Elena Martínez. Pedro frunció el ceño. Nunca había oído ese nombre. ¿Tiene cita? No, Pedro, pero es muy insistente. Dice que es amigo de Pedro. Pedro sintió una mala sensación. Últimamente no confiaba en nadie que no conociera. Que se vaya. Después de que Ana saliera, Pedro se levantó y revisó el pequeño cuchillo que tenía en el cajón de su escritorio. Tras los últimos acontecimientos, intentaba protegerse. Llamaron a la puerta y entró una mujer de unos 30 años, guapa pero con aspecto cansado. Tenía el pelo oscuro revuelto y ojeras. Llevaba ropa cara, pero sucia. ¿Pedro Alonso? Preguntó la mujer con un ligero temblor en la voz. Sí, soy Pedro. ¿Quién es usted? La mujer cerró la puerta tras de sí y miró a su alrededor. Soy Elena Martínez, la esposa de Carlos. Esa frase dejó a Pedro en estado de shock. La esposa de Carlos. ¿Qué quiere de mí? Elena se acercó y se sentó en una silla. Pedro, estoy buscando la manera de matar a mi marido. Pedro no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Qué ha dicho? Pedro, quiero matar a Carlos. Y necesito tu ayuda. Pedro se recostó en su silla. Señora Martínez, ¿qué está diciendo? Elena sacó una foto de su bolso y se la mostró a Pedro. En la foto había una niña pequeña con la cara amoratada y los ojos hinchados. Es mi hija Carmen. Tiene 6 años. Carlos la ha golpeado. Pedro sintió náuseas al mirar la foto. Lo siento mucho, pero... Pedro, esto es solo la última vez. Carlos nos maltrata todos los días. Me pega a mi hija. Ya no puedo más. Al ver que se le llenaban los ojos de lágrimas, Elena continuó. Pedro, tú trabajas con Carlos. Tú sabes cómo podemos detenerlo. Pedro negó con la cabeza. Señora Martínez, yo no trabajo con Carlos. Él me obliga. Pedro, lo sé. Él obliga a todo el mundo. Pero alguien tiene que decirle que pare. Pedro sentía lástima por Elena, pero él también tenía un gran problema. Elena, entiendo su situación, pero... Pedro, si Carlos muere, usted también será libre. Los dos nos salvaremos. El argumento le pareció lógico a Pedro, pero era muy peligroso. Elena, matar a Carlos no es fácil. Está muy protegido. Pedro, conozco sus puntos débiles. Elena sacó un papel de su bolso. Este es el programa semanal de Carlos. ¿Dónde está? ¿Cuándo está solo? Todo está aquí. Pedro tomó el papel y lo examinó. Carlos tenía una vida realmente ordenada. Todos los miércoles por la noche en el mismo lugar, todos los viernes a la misma hora en el mismo restaurante. Elena, ¿cómo has conseguido esta información? Pedro, soy su mujer. Sé todos sus movimientos. Pedro dejó el papel sobre la mesa. Elena, yo no soy un asesino. No puedo hacerlo. Elena se levantó y se acercó a Pedro. Pedro, Carlos secuestró a tu hija. ¿Cuánto dolor te causó? A Pedro le invadió la ira al recordar la noche en que secuestraron a Sofía. Elena, sí, me causó mucho dolor. Pedro, él está amenazando a tu familia. Mañana podría secuestrar a Isabela y pasado mañana podría matarte. Esas palabras afectaron a Pedro. Carlos era realmente muy peligroso. Elena, ¿y qué hacemos? Elena miró a Pedro con un brillo de esperanza en los ojos. Pedro, Carlos tiene un punto débil. Todos los miércoles por la noche va al casino de Torremolinos. Solo. ¿Solo? Pedro, sí. Los guardaespaldas esperan fuera, él juega dentro. Pedro empezó a pensar en el plan. Elena, ¿cómo llegaremos hasta él dentro del casino? Pedro, yo trabajaba allí. Conozco las salidas traseras. Esta información sorprendió a Pedro. ¿Trabajabas en el casino? Pedro, Carlos me conoce de allí. Era azafata. Pedro sintió curiosidad por el pasado de Elena, pero ahora había otras cosas más importantes. Elena, ¿cuál es el plan? Elena se inclinó sobre la mesa y habló en voz baja. Pedro, te dibujaré el plano del casino. El miércoles por la noche, cuando llegue Carlos, entrarás por la puerta trasera. ¿Y luego qué? Pedro, Carlos suele jugar en la sala VIP. Allí está solo.
El corazón de Pedro comenzó a acelerarse. Elena, ¿cómo voy a matarlo? Elena sacó un frasco pequeño de su bolso. Esto es veneno. No huele ni sabe a nada. Si lo mezclas con su bebida, morirá en 10 minutos. Pedro cogió la botella. Era muy pequeña y parecía inocente. Elena, ¿cómo la has conseguido? Pedro, mejor no preguntes. Pedro se guardó la botella en el bolsillo. Ahora estaba preparado para convertirse en asesino. Elena, ¿y si me pillan? Pedro, no te pillarán. Lo tengo todo planeado. Elena se levantó. Pedro, el miércoles por la noche a las 9 estaré en Torremolinos. Te enseñaré el plano del casino. Elena, ¿y si esto no sale bien? Pedro, saldrá bien. Carlos morirá y los dos seremos libres. Después de que Elena se marchara, Pedro se quedó pensando durante mucho tiempo. Matar a Carlos salvaría tanto a su familia como a la de Elena. Pero matar a una persona. ¿Podría Pedro hacerlo? Cuando volvió a casa esa noche, Pedro estaba muy distraído. Isabela se dio cuenta. Pedro, ¿estás bien? Pareces muy pensativo. Isabela, estoy bien. Solo es estrés del trabajo. Sofía miró a su padre durante la cena. Papá, ¿has hablado con Carlos? ¿Volverá? Pedro miró a los ojos asustados de su hija. Sofía todavía estaba traumatizada. Sofía, yo me encargaré de él. No te preocupes. Papá, ¿y si me vuelven a secuestrar? Pedro tomó la mano de Sofía. Sofía, no permitiré que eso suceda. Esa noche, Pedro no pudo dormir. El miércoles se reuniría con Elena para planear el asesinato de Carlos. El martes, Pedro estaba mucho más tenso y atento de lo habitual. No dejaba de mirar a su alrededor, buscando movimientos sospechosos. Al mediodía, sonó el teléfono de Pedro. Era Carlos. Pedro, ¿cómo estás? El corazón de Pedro se aceleró. Estoy bien, Carlos. Pedro, tenemos que vernos mañana por la noche. Hay un nuevo trabajo. Mañana por la noche. Justo la noche en que habían planeado matar a Carlos con Elena. Carlos, ¿dónde nos vemos? Pedro, en Torremolinos. Mañana te daré los detalles. Colgó el teléfono. Pedro estaba en shock. Carlos estaría mañana en Torremolinos. Pedro llamó inmediatamente a Elena. Elena, Carlos se reunirá conmigo mañana en Torremolinos. Pedro, perfecto. Eso aumenta nuestras posibilidades. Elena, ¿y si cambia de planes? Pedro, no cambiará. Carlos es muy rutinario. Pedro se tranquilizó, pero seguía nervioso. El miércoles por la noche, Pedro le mintió a Isabela. Isabela, me quedaré en el trabajo hasta tarde. Pedro, ¿hasta muy tarde? Isabela, quizá hasta medianoche. Pedro echó un último vistazo a la habitación de Sofía al salir de casa. Su hija estaba estudiando. Quizá era la última vez que los veía. De camino a Torremolinos, a Pedro le temblaban las manos. Esa noche iba a matar a una persona. Elena y él quedaron en una cafetería frente al casino. Elena lo estaba esperando. Pedro, ¿estás listo? Elena, creo que sí. Elena le mostró a Pedro el plano del casino. Pedro, la puerta trasera es esta. Carlos estará aquí, en la sala VIP. Elena, ¿y las cámaras de seguridad? Pedro, en la parte trasera no hay cámaras. Es un lugar seguro. Elena le dio a Pedro una pequeña llave. Esta es la llave de la puerta trasera. Elena, ¿cómo la has conseguido? Pedro, soy una antigua empleada. Todavía tengo contactos. Pedro cogió la llave. Elena, ¿cuándo entraré? Pedro, Carlos empieza a jugar a las 10. Entra a las 10:30. Pedro miró su reloj. Aún eran las 9. Elena, ¿dónde voy a esperar hasta entonces? Pedro, espera en el coche. Yo te avisaré cuando llegue Carlos. Pedro se subió al coche y empezó a esperar. Su corazón latía a toda velocidad. A las 9:45, Elena llamó. Pedro, Carlos ha llegado. Ahora está dentro. Elena, ¿estás segura? Pedro, sí. Acaba de pasar al salón VIP. Pedro salió del coche. Caminó hacia la parte trasera del casino. La puerta trasera daba a una calle oscura. No había nadie alrededor. Pedro introdujo la llave y la puerta se abrió silenciosamente. El interior estaba a oscuras.
Pedro siguió con la luz de su teléfono. Se oían los sonidos del casino. Música, conversaciones, el ruido de las máquinas tragaperras. Pedro se dirigió a la sala VIP. El corazón le latía tan rápido que no podía respirar. Miró por la puerta de la sala VIP. Carlos estaba allí, jugando al póker solo. Pedro sacó el frasco de veneno de su bolsillo. Era muy pequeño, fácil de ocultar. Se acercó a la mesa de Carlos. Carlos se sorprendió al verlo. Pedro, ¿qué haces aquí? Carlos, teníamos que hablar. Pedro, sí, pero, ¿cómo me has encontrado aquí? Pedro respondió improvisando. Carlos, me lo dijo tu secretaria. Carlos sospechó, pero no hizo muchas preguntas. Pedro, siéntate. Toma una copa. Pedro se sentó a la mesa. Carlos pidió 2 whiskies al camarero. Cuando llegaron las bebidas, Pedro esperó su oportunidad. Tenía que distraer la atención de Carlos. Carlos, ¿qué es ese nuevo trabajo? Carlos le mostró las tarjetas. Pedro, es un gran proyecto hotelero. Hay mucho dinero. Pedro abrió el frasco de veneno mientras Carlos estaba distraído. Carlos, ¿cuánto dinero? Pedro, 20 millones de euros. Mientras Carlos estaba concentrado en las tarjetas, Pedro vertió el veneno en la copa de Carlos. Carlos, es un proyecto muy grande. Pedro, sí. Tú también ganarás mucho. Carlos cogió la copa y se dispuso a beber. A Pedro se le paró el corazón. Carlos se llevó la copa a la boca. En ese momento llegó el camarero. Señor Carlos, un teléfono. Urgente. Carlos dejó la copa sobre la mesa. Pedro, espérame. Carlos fue a atender el teléfono. Pedro había perdido su oportunidad. Pero lo peor era que Carlos podía equivocarse al volver y coger la copa equivocada. ¿Qué pasaría si la copa de Pedro también tuviera veneno? Cuando Carlos volvió, Pedro estaba entrando en pánico. Pedro, ¿qué te pasa? Estás muy pálido. Carlos, nada. Solo estoy cansado. Carlos cogió su copa y confundió cuál era la copa de Pedro. Pedro intentó señalarle a la copa correcta. Carlos, esta es tu copa. Pero Carlos cogió la copa que le señaló Pedro. Era la copa de Pedro. Pedro, bebe tú también. Pedro estaba en estado de shock. Si bebía, moriría. Carlos, voy a conducir. No voy a beber. Pedro, un sorbo no te hará daño. Carlos le tendió a Pedro la copa que él creía que era suya. Pero era la copa envenenada de Pedro. Pedro se quedó indeciso. Si no bebía, Carlos sospecharía. Si bebía, moriría. Pedro cogió la copa y se la llevó a los labios. En realidad, no bebió nada, pero fingió haberlo hecho. Carlos, qué whisky tan bueno. Carlos cogió su copa, que en realidad era la de Pedro, y dio un gran trago. Pedro, sí, es whisky importado. Pedro esperó. El veneno haría efecto en 10 minutos. Carlos siguió hablando. Pedro, tú serás el contratista de este proyecto hotelero. Carlos, lo entiendo. Pasaron 5 minutos. Carlos parecía normal. Pedro, el proyecto será en Marbella. La ubicación es muy buena. Pasaron 7 minutos. Carlos seguía hablando con normalidad. Pedro empezó a preocuparse. ¿No estaba haciendo efecto el veneno? Pasaron 9 minutos. Carlos se detuvo de repente. Pedro, me siento raro. Carlos, ¿qué pasa? Pedro, me da vueltas la cabeza. Carlos se llevó la mano a la frente. Su rostro comenzó a ponerse pálido. Pedro, creo que me he puesto enfermo. Habían pasado 10 minutos. Carlos comenzó a balancearse en su silla. Pedro, ayuda. Carlos cayó al suelo. Le costaba respirar. Pedro se levantó. Carlos se estaba muriendo. 1 minuto después, Carlos quedó completamente inmóvil. Había muerto. Pedro estaba en estado de shock. Realmente había matado a una persona. La alarma sonó en la sala VIP. Alguien se había dado cuenta de que Carlos había muerto. Pedro salió corriendo de la sala, entró en pánico y escapó por la puerta trasera. Se subió a su coche y se alejó rápidamente de allí. Elena llamó. Pedro, ¿Carlos ha muerto? Elena, sí, ha muerto. Pedro, genial. Ahora los dos somos libres.
Pedro frenó el coche y miró a Elena. Esta mujer se alegraba mucho de la muerte de su marido. Elena, paremos aquí. Estoy muy conmocionado. Pedro, es normal. Es la primera vez que matas a alguien. Esas palabras molestaron a Pedro. Elena, ¿has matado a alguien antes? Elena sonrió. Pedro, eso no importa. Lo importante es que Carlos está muerto. Pedro no entendía la frialdad de Elena. Elena, ¿y ahora qué va a pasar? Pedro, nada. Carlos está muerto, ya nadie os molestará. Pero Pedro seguía sintiéndose mal. Algo iba mal. Después de dejar a Elena en su casa, Pedro regresó a la suya. Isabela le esperaba en la puerta. Pedro, llegas muy tarde. Isabela, se me ha hecho tarde en el trabajo. Pedro fue al dormitorio y se lavó las manos. No había sangre en ellas, pero sentía como si las tuviera manchadas. Esa noche, Pedro no pudo dormir. No dejaba de revivir en su mente el momento en que Carlos había muerto. A la mañana siguiente, Pedro miró las noticias. La muerte de Carlos no aparecía en ellas. Era extraño. La muerte de un hombre tan importante debería ser noticia. Pedro llamó a Elena. Elena, la muerte de Carlos no aparece en las noticias. Pedro, quizá aún no lo hayan anunciado. Elena, pero murió anoche. Debería aparecer en las noticias de la mañana. Pedro, no te preocupes. Todo está normal. Pero Pedro seguía preocupado. Al mediodía, sonó el teléfono de Pedro. Era un número que no reconocía. ¿Pedro Alonso? Sí, soy yo. Pedro, soy Diego. Soy el hermano de Carlos. A Pedro se le paró el corazón. El hermano de Carlos. Diego, lo siento mucho. Mi más sentido pésame por la muerte de Carlos. Diego se echó a reír. Pedro, Carlos no ha muerto. Esa frase dejó a Pedro en estado de shock. ¿Qué quieres decir? Pedro, Carlos está vivo. No has podido matarlo. El mundo de Pedro se derrumbó. Carlos seguía vivo. Diego, pero yo vi cómo lo mataba. Pedro, solo se desmayó. Ahora está en el hospital, pero está vivo. Pedro no podía entender lo que estaba pasando. Pedro, pero eso no es lo importante. Lo importante es que intentaste matarlo. A Pedro se le cortó la respiración. Pedro, Carlos está muy enfadado. Quiere matarte. Diego, por favor. Pedro, pero le he propuesto otra cosa. ¿Qué? Pedro, si matas a Elena, Carlos te perdonará. Matar a Elena. Pedro estaba sorprendido. Diego, ¿por qué a Elena? Pedro, Elena te ha tendido una trampa. Ella no es la verdadera esposa de Carlos. Esta información dejó a Pedro desconcertado. ¿Qué quieres decir? Pedro, Elena es nuestra empleada. Ella te convenció para que mataras a Carlos. Pedro comprendió que había caído en una trampa. Diego, ¿por qué? Pedro, Carlos quería ponerte a prueba. ¿Eres leal a él o no? Pedro estaba confundido. Diego, he fallado. Pedro, sí. Pero si matas a Elena, Carlos te perdonará. Pedro tenía que convertirse en un nuevo asesino. Diego, ¿y si me niego? Pedro, entonces tanto tú como tu familia moriréis. El teléfono se cortó. Ante Pedro se había abierto una nueva puerta al infierno. Pedro se despertó temprano a la mañana siguiente. No había podido dormir en toda la noche, no había dejado de pensar en Sofía. La información que le había dado Isabel daba vueltas en su cabeza. El cártel Los Hermanos Negros. Nunca había oído ese nombre, pero ahora se habían convertido en los mayores enemigos de su vida. Isabela estaba preparando el desayuno en la cocina, pero le temblaban las manos. Pedro, por favor, no cometas esta locura. Deja que se encargue la policía. Isabela, la policía no puede hacer nada. Llevan 6 meses buscando a Miguel y no lo han encontrado. Isabel tiene razón, tenemos que luchar solos. Pedro, ¿y si tú también desapareces? ¿Y si también te matan? ¿Voy a perder a mi hija y a mi marido? Pedro tomó la mano de su esposa. Isabela, conozco esos riesgos. Pero no puedo vivir sin Sofía. Tú también lo sabes. Isabela se echó a llorar. Pedro, ella también es mi hija. Yo también la quiero mucho. Pero no quiero perderte. Pedro abrazó a su esposa. Isabela, volveré. Volveré con Sofía. Te lo prometo.
Después del desayuno, Pedro se fue al trabajo. Pero no podía concentrarse. Le dijo a su secretaria Ana que cancelara todas sus citas. Señor Pedro, ¿se encuentra bien? Está muy pálido. Ana, tengo un problema familiar. Hoy no puedo ver a nadie. Pedro se sentó en su oficina y se puso a pensar. ¿Era cierto todo lo que había dicho Isabel? ¿Cómo podía confiar en esa mujer? Pero no tenía otra opción. A mediodía sonó el teléfono. Era un número desconocido. Pedro Alonso. Pedro, soy Carlos. ¿Quieres saber cómo está Sofía? A Pedro se le aceleró el corazón. Carlos. Quiero ver a Sofía. Pedro, estás muy impaciente. Pero está bien, puedes escuchar la voz de tu hija. Se oyó la voz de Sofía al teléfono. Papá. Papá, sácame de aquí. Sofía. Hija, ¿estás bien? Papá, aquí está muy oscuro. Tengo miedo. Carlos volvió a coger el teléfono. Pedro, ¿lo has oído? Tu hija está viva, pero muy asustada. Carlos, no le hagas daño. Te daré lo que quieras. Pedro, ten paciencia. Isabel te llamará esta noche. Haz lo que ella te diga. El teléfono se cortó. Pedro estaba a punto de volverse loco. La voz asustada de Sofía no se le iba de la cabeza. Por la tarde, Pedro fue a recoger el arma a la dirección que le había dado Isabel. Era un antiguo taller de reparación en las afueras de Málaga. Dentro había un anciano. ¿Eres Pedro? Le preguntó el hombre. Sí. Me envía Isabel. Ah, Isabel. Es una chica valiente. Haría cualquier cosa por su hermano. El hombre le mostró a Pedro una vieja pistola. Esta te servirá. Pero ten cuidado, estás lidiando con gente muy peligrosa. ¿Qué sabe de los hermanos negros? Son asesinos a sangre fría. Especialmente su líder, Carlos Mendoza. Ese hombre es el mismísimo diablo. El anciano continuó. Pedro, ¿conoces la historia de Carlos? No, cuéntemela. Carlos era un chico normal. Pero cuando mataron a su padre, todo cambió. Se metió en el mundo del crimen para vengarse. ¿Quién mató a su padre? Un cártel rival. Carlos solo tenía 16 años en aquel entonces. Pedro asimiló la información. Así que Carlos también tenía una historia. ¿Y Isabel? ¿Cómo es ella? Isabel es diferente. A diferencia de Carlos, ella tiene estudios, se licenció en la universidad, pero lo sacrificó todo por su familia. Pedro cogió el arma y se la guardó en el bolsillo. Era la primera vez en su vida que llevaba un arma y eso le ponía muy nervioso. A las 6 de la tarde llamó al número que le había dado Isabel. Pedro, ¿estás listo? Sí. ¿Dónde nos reunimos? En la antigua gasolinera a las afueras de la ciudad. A las 9. Isabel, ¿cuál es nuestro plan exactamente? Observaremos la fábrica. Averiguaremos cuántos son. Luego esperaremos hasta que llegue la policía. ¿Llamaréis a la policía? Sí, pero en el momento adecuado. Si llamamos demasiado pronto, trasladarán a los niños a otro lugar. Pedro se preparó en casa. Su esposa Isabela estaba sentada en la cocina llorando. Isabela, ¿qué pasa? Pedro, me siento muy mal. Siento como si fuera a pasar algo. Isabela, todo saldrá bien. Mañana por la mañana estaremos en casa con Sofía. Pedro, ¿y si no es así? ¿Y si te pierdo? Pedro abrazó a su esposa. Isabela, llevamos 19 años casados. ¿Alguna vez te he dejado sola? No, pero esta situación es diferente, Pedro. Esta vez te enfrentas a la muerte. Isabela, tengo que correr este riesgo por nuestra hija. Si eres madre, me entenderás. Isabela asintió con la cabeza. Pedro, lo entiendo. Pero tengo mucho miedo. Pedro se despidió de Isabela y ambos lloraron. Pedro, ten mucho cuidado. Yo te esperaré aquí. Isabela, si no vuelvo por la mañana, llama a la policía. Pedro se subió al coche y se dirigió al lugar indicado. Mientras dejaba atrás la ciudad de Málaga, pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos días. Hace unos días era un hombre de negocios normal, ahora se preparaba para luchar contra los cárteles. Mientras conducía, escuchó una noticia en la radio.
Aumentan las actividades de los cárteles en Málaga. La policía pide a los ciudadanos que tengan cuidado. Pedro pensó, ahora yo también soy objetivo de este cártel. Al llegar a la antigua gasolinera, vio a Isabel. Vestía de negro y tenía un aspecto profesional. Pedro, ya has llegado. Bien. Ya podemos irnos. ¿Vamos en mi coche? No, en el mío. Deja el tuyo aquí. Se subieron al coche de Isabel. El coche comenzó a avanzar por las oscuras carreteras. Isabel, ¿conoces a Carlos Mendoza? Por supuesto que lo conozco. Es mi mayor enemigo. Él secuestró a Miguel. ¿Qué tipo de hombre es? Muy inteligente, muy despiadado. Hace años era un pequeño ladrón, ahora es el líder del cártel más grande del sur de España. Isabel continuó, Pedro, Carlos tiene un punto débil. ¿Cuál es? Su familia. Quiere mucho a sus hermanos. Especialmente a su hermana pequeña, Rosa. ¿Quién es Rosa? La hermana pequeña de Carlos. Estudia en la universidad y no sabe nada de los delitos. Pedro tomó nota mentalmente de esa información. Después de aproximadamente 1 hora de viaje, llegaron a la antigua zona industrial. Por todas partes se veían fábricas abandonadas, ventanas rotas y máquinas oxidadas. ¿Por qué está tan abandonada esta zona?, preguntó Pedro. Las fábricas cerraron durante la crisis económica. Ahora solo la utilizan los delincuentes. Ahí está, dijo Isabel, señalando una fábrica lejana. La fábrica era más grande que las demás. Había varios coches aparcados a su alrededor y había guardias en la puerta. ¿Cuántos crees que hay? Unos 10 o 12. Pero todos están armados. Isabel observaba el edificio con los prismáticos. Pedro, mira. Hay luz en la ventana del piso de arriba. Pedro también miró. Efectivamente, las luces del piso de arriba estaban encendidas. ¿Podría estar Sofía allí? Es posible. Miguel también podría estar allí. Pedro se preguntó, Isabel, ¿cómo es Miguel? Es mi mejor amigo. Crecimos juntos. Es un chico muy bueno, no haría daño a nadie. ¿Por qué lo han secuestrado? Porque Miguel sabe mucho sobre los negocios de Carlos. Carlos quiere callarlo. De repente, sonó el teléfono de Isabel. Había recibido un mensaje de texto. Pedro, lee este mensaje. El mensaje decía, Isabel, te veo. Espera en tu coche o tu hermano morirá. El corazón de Pedro se aceleró. Nos han visto. Pedro, cálmate. Era de esperar. ¿Qué quieres decir? Pedro, no te he dicho toda la verdad. Pedro se sorprendió. ¿Qué quieres decir? En realidad soy la hermana de Carlos. Pedro se quedó paralizado. ¿Qué? Carlos es mi hermano. Miguel no ha sido secuestrado. Él también es miembro del cártel. Pedro no lo entendía. ¿Tú trabajas con ellos? Pedro, no. Yo no soy miembro del cártel. Pero Carlos me obliga. Amenaza a mi familia. Isabel empezó a llorar. Pedro, yo no quería que secuestraran a tu hija. Pero Carlos me obligó. Entonces, ¿por qué me has traído aquí? Porque Carlos quiere hablar contigo. Cara a cara. Pedro miró a Isabel con ira. Me has tendido una trampa. Pedro, por favor, compréndelo. No tenía otra opción. Si Carlos no te ve, matará a Sofía. Pedro se horrorizó. ¿Así que ese era el plan? Pedro, no. De verdad quiero ayudarte. Pero le tengo mucho miedo a Carlos. Isabel contó su historia. Pedro, Carlos era muy amable cuando era niño. Pero cambió después de que mataran a nuestro padre. Ya no es el mismo. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Quiero salir de esto. Pero Carlos no me deja. Se acercaron 3 hombres de la fábrica. Todos iban armados. Pedro Alonso, sal fuera, gritó uno. Pedro salió del coche. Isabel también salió. Pedro, no tengas miedo. Carlos solo quiere hablar. Uno de los hombres llamó a Pedro. ¿Tienes un arma? Pedro sacó su arma y se la entregó. Aquí la tienes. Bien. Ahora ven con nosotros. Los hombres rodearon a Pedro y comenzaron a llevarlo hacia la fábrica. A medida que se acercaban a la fábrica,
Pedro se ponía más nervioso. Su hija estaba dentro de ese edificio. Y tal vez estaba viviendo los últimos minutos de su vida. Cuando entraron en la fábrica, Pedro se sorprendió. El interior estaba muy ordenado. Había muebles modernos, ordenadores y armas por todas partes. Esto está muy ordenado, dijo Pedro. Carlos se toma su trabajo muy en serio, dijo Isabel. Carlos Mendoza bajaba las escaleras. Era un hombre de unos 30 años, alto y carismático. Llevaba un traje caro. Pedro Alonso. Por fin nos conocemos. Pedro lo miró con ira. ¿Dónde está mi hija? Sofía está a salvo. No te preocupes. Quiero verla. Por supuesto. Pero primero hablemos. Carlos llevó a Pedro junto a una mesa. Les indicó que se sentaran. Pedro, no quiero matarte. ¿Qué quieres entonces? Quiero tu colaboración. Pedro no lo entendía. ¿Qué tipo de colaboración? Pedro, eres un hombre de negocios exitoso. Tienes contactos importantes en Málaga. Sí, ¿y qué? Necesito tu ayuda para hacer crecer mi negocio. Pedro se horrorizó. ¿Quieres que te ayude con los negocios del cártel? Pedro, a eso lo llamo colaboración. Tú me ayudas y yo libero a Sofía. ¿Qué tipo de ayuda? Carlos le explicó los detalles. Pedro, nos ayudarás a blanquear dinero utilizando tu negocio inmobiliario. Utilizarás tu empresa para blanquear nuestro dinero sucio. ¿Cuánto dinero? Aproximadamente 5 millones de euros al mes. Pedro estaba sorprendido. Es una cantidad enorme. Pedro, ahora jugamos a lo grande. No nos dedicamos a pequeños negocios. ¿Y si me pillan? No te pillarán. Te prepararé documentos falsos. Pedro estaba en un dilema. Tenía que elegir entre la vida de su hija y su conciencia. Carlos, dame tiempo para pensarlo. Pedro, no hay tiempo. O aceptas o te despides de tu hija. Carlos abrió el teléfono que tenía en la mano. Pedro, mira esto. En el teléfono había un vídeo de Sofía. Su hija estaba sentada en una habitación y parecía muy asustada. Papá, ¿dónde estás? Por favor, ven, decía Sofía en el vídeo. A Pedro se le partió el corazón. De acuerdo, Carlos. Acepto. Bien. Eres un hombre inteligente, Pedro. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Mañana harás la primera transferencia de dinero. En ese momento, unos hombres armados entraron en la fábrica. Era la policía. Manos arriba. Que nadie se mueva. Comenzó el tiroteo. Se oían disparos por todas partes. Carlos abrazó a Pedro para utilizarlo como escudo. Pedro, ¿me has delatado? No. No he llamado a nadie. Isabel intervino. Carlos, suelta a Pedro. Es inocente. Isabel, ¿tú has llamado a la policía? Sí. Ya es hora de acabar con esta locura. Carlos no podía creer lo que le decía su hermana. Me has traicionado. Carlos, has perdido el control. Estás matando a personas inocentes. Isabel continuó llorando. Carlos, recuerda. Antes eras un hermano tan bueno. Me llevabas al colegio, me ayudabas con los deberes. Isabel, esos días han pasado. Ahora hay que luchar para sobrevivir. Carlos, eso está mal. Papá tampoco lo querría. Carlos se detuvo un momento. Recordar a su padre le había afectado. Isabel. Yo. Solo intento protegeros. No nos proteges, Carlos. Nos pones en peligro. Carlos apuntó con su arma a Isabel. Pedro saltó inmediatamente y atacó a Carlos. Los dos hombres comenzaron a forcejear. Pedro intentaba quitarle el arma a Carlos. Carlos, suelta el arma, gritó Pedro. Nunca. Estás intentando impedir que me vaya con mi familia. Carlos era muy fuerte, pero Pedro luchaba por su hija. El arma se disparó. Carlos cayó al suelo, sangrando por el pecho. Isabel. Perdóname, dijo cerrando los ojos. Isabel corrió hacia su hermano. Carlos. Isabel. Yo. Solo quería proteger a la familia. Carlos, no te mueras. Eres mi único hermano. Pero Carlos ya no respiraba. Había muerto en los brazos de Isabel. Pedro solo pensaba en Sofía. Isabel, ¿dónde está Sofía?
Arriba, en la última habitación. Pedro subió corriendo las escaleras. Los policías lo seguían. Los pasillos de la planta superior estaban muy oscuros. Pedro abría todas las habitaciones una por una. Sofía. Sofía, ¿dónde estás? Cuando llegó a la última habitación, abrió la puerta. Sofía estaba allí. Estaba atada a una silla, pero estaba viva. Papá. Papá, has venido. Pedro abrazó a su hija y le desató las ataduras. Sofía, ¿estás bien? ¿No te han hecho daño? Papá, he pasado mucho miedo. Pero estoy bien. ¿Te han tocado? ¿Te han hecho algo? No, papá. Solo me han encerrado aquí. Me daban de comer. Pedro abrazó a Sofía con fuerza. Ahora estás a salvo. Nadie volverá a separarnos. Papá, ¿podemos irnos a casa? Mamá estará muy preocupada. Sí, hija. Nos vamos ahora mismo. Los policías entraron en la habitación. Señor Alonso, ¿se encuentra bien? Sí, gracias. He rescatado a mi hija. Señor, tenemos que llevarlo a la comisaría para interrogarlo. De acuerdo, pero primero quiero reunir a mi hija con su madre. Señor Alonso, ha sido muy valiente. Pero ha sido muy arriesgado. Agente, haría cualquier cosa por mi hija. Al salir de la fábrica, Pedro vio a Isabel. Estaba llorando junto al cadáver de su hermano. Isabel, lo siento. Pedro, no te preocupes. Carlos eligió el camino equivocado. Tú hiciste lo correcto. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. Quizás me vaya de la ciudad. Aquí tengo muchos recuerdos dolorosos. Isabel continuó. Pedro, Carlos no era un mal hombre. Solo tomó decisiones equivocadas. Lo entiendo, Isabel. Todo el mundo tiene una historia. Pedro se entregó a la policía. Lo llevaron a la comisaría junto con Sofía. En la comisaría, lo interrogaron durante mucho tiempo. Contó todo con detalle. Señor Pedro, ha sido muy valiente. Pero era muy peligroso. Haría cualquier cosa por mi hija. El cártel ha sido desmantelado. Gracias a usted, se ha detenido a muchos delincuentes. Mientras la policía redactaba el informe, Pedro abrazó a Sofía. Su hija ya estaba a salvo. A medianoche, Pedro y Sofía pudieron volver a casa. Isabel les esperaba en la puerta. Sofía. Hija mía, exclamó mientras la abrazaba. Mamá. Te he echado mucho de menos. La familia se había reunido de nuevo. Pero el trauma que habían vivido era demasiado grande. Esa noche, ninguno pudo dormir. Se sentaron en el salón y se abrazaron. Pedro, ¿ya ha terminado todo? Preguntó Isabela. Sí, Isabela. El cártel ha sido desmantelado. Ahora estamos a salvo. Papá, ¿volverán esos hombres? Preguntó Sofía. No, hija. Ya no existen. Estás a salvo. En los días siguientes, Pedro recibió apoyo psicológico. Sofía también acudió a un psicólogo infantil. La familia intentaba volver poco a poco a su vida normal. Pedro volvió al trabajo, pero ahora era más cauteloso. Instaló cámaras de seguridad y aumentó la protección. Isabela abandonó la ciudad. Empezó una nueva vida en otra ciudad. Le escribió una última carta a Pedro. Querido Pedro. Esta carta es mi última despedida. Eres un hombre muy valiente. Me alegro mucho de que hayas podido salvar a Sofía. La muerte de Carlos me entristeció mucho, pero hiciste lo correcto. Él ya se había vuelto incontrolable. Espero que tú y tu familia seáis felices. Os lo merecéis. Adiós, Isabel. Pedro se entristeció al leer la carta. Isabel era, en realidad, una persona inocente. Pero Pedro sabía que esos acontecimientos los habían cambiado para siempre. Ahora la seguridad era más importante. La familia era más valiosa. Y Pedro iba cada noche antes de acostarse a la habitación de Sofía para ver cómo estaba. Quería asegurarse de que su hija estaba a salvo. Porque no podía volver a perderla. Esta vez, el trágico final había estado muy cerca, pero se habían salvado en el último momento. Pero la verdadera tragedia aún no había llegado. Pedro no sabía que el asesinato de Carlos llamaría la atención de un cártel aún más grande. Y ellos vendrían a vengarse. 3 semanas después de los acontecimientos, Pedro creía que su vida había vuelto a la normalidad.
Sofía había vuelto al colegio e Isabela se había calmado. Intentaba volver a encarrilar sus asuntos en Málaga y pasaba noches tranquilas con su familia. Esa mañana de martes, Pedro fue a la oficina temprano, como de costumbre. Su secretaria, Ana, lo recibió. Buenos días, señor Pedro. Hoy tiene 3 citas. La primera es a las 10. Gracias, Ana. ¿Me preparas un café? Pedro entró en su despacho y encendió el ordenador. Mientras revisaba sus correos electrónicos, vio un mensaje procedente de una dirección que no conocía. Pedro Alonso. Sabemos que mataste a Carlos. El cártel El Dragón no olvida ni perdona. Nos veremos pronto. Muerte negra. A Pedro le empezaron a temblar las manos. El cártel El Dragón. Había oído ese nombre antes. Era una organización mucho más grande y peligrosa que la de Carlos. Cogió inmediatamente el teléfono e intentó llamar a Isabel. Pero el número no estaba disponible. No habían sabido nada de ella desde que abandonó la ciudad. Pedro intentó recomponerse. Quizás solo fuera una broma o una amenaza. Pero su instinto le decía que era real. Al mediodía llamó a su casa. Isabela, ¿estáis bien tú y Sofía? Sí, Pedro. ¿Por qué lo preguntas? Suenas muy nervioso. Por nada. Solo quería comprobarlo. Pedro, ¿ha pasado algo? Dime la verdad. Pedro no quería preocupar a su mujer. No, Isabela. Todo va bien. Pero Pedro se equivocaba. En ese momento, Sofía volvía a casa del colegio. Como siempre, iba a coger el autobús. Pero en la parada había un coche negro esperándola. Cuando Sofía bajó del autobús, 2 personas salieron del coche. ¿Sofía Alonso? Sí, soy yo. ¿Quiénes son ustedes? Venimos de parte de tu padre. Vamos a llevarte. Sofía sospechó. No, mi padre no ha dicho nada de eso. Uno de los hombres agarró a Sofía del brazo. Vamos, súbete al coche. Sofía intentó gritar, pero el otro hombre le tapó la boca. Nadie vio nada. La calle estaba desierta. Cuando Pedro regresó a casa por la noche, Isabela estaba llorando. Pedro. Sofía no ha vuelto. Han pasado 5 horas desde que salió del colegio. A Pedro se le paró el corazón. ¿Has llamado al colegio? Sí, su profesora me ha dicho que Sofía salió del colegio a la hora habitual. ¿Has llamado a la policía? Sí, pero como aún no han pasado 24 horas, no aceptan denuncias por desaparición. Pedro recordó el correo electrónico que había recibido esa mañana. El cártel El Dragón había entrado en acción. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Pedro Alonso. Pedro, tu hija está con nosotros. La voz era diferente a la de Carlos. Más fría, más amenazante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde tienen a Sofía? Somos el cártel El Dragón. Carlos era nuestro socio. Vamos a vengarnos por haberlo matado. Carlos me obligó. Me defendí. Pedro, no queremos escuchar tus excusas. Mataste a nuestro hombre y ahora vas a pagar por ello. ¿Qué queréis? Primero, 20 millones de euros. Después, tu vida. Pedro estaba sorprendido. ¿20 millones de euros? Eso es imposible. Pedro, tienes 3 días. Si no tienes el dinero, te enviaremos a tu hija en pedazos. Quiero oír la voz de Sofía. Claro. Toma, se oyó el llanto de Sofía. Papá. Papá, ayúdame. Tengo mucho miedo. Sofía. Tranquila, hija. Te rescataré. Papá, son gente muy mala. Por favor, ven. El hombre recuperó el teléfono. Pedro, ya lo has oído. 3 días. Pedro estaba desesperado. ¿Cómo iba a conseguir 20 millones de euros? Todo su patrimonio valía 15 millones. Esa noche no pudo pegar ojo. Le contó la situación a Isabela. Pedro, esta vez es más peligroso. Estos tipos son mucho peores que Carlos. Isabela, no debemos volver a acudir a la policía. Esta vez podrían matar a Sofía de verdad. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pedro pensó. Podría vender la inmobiliaria, pero eso llevaría tiempo. Podría pedir un préstamo al banco, pero no sería suficiente. A la mañana siguiente, Pedro empezó a llamar a sus clientes más ricos. Señor Martínez,
Tengo una emergencia. ¿Me podría prestar 5 millones de euros? Pedro, es una cantidad muy grande. ¿Para qué? No puedo explicarlo, pero es de vital importancia. Pedro, lo siento, pero no puedo correr un riesgo tan grande. Pedro se pasó todo el día al teléfono ocupándose de este asunto. Solo consiguió reunir 3 millones de euros. Cuando llegó a casa por la noche, Isabela lo estaba esperando. Pedro, ¿cómo ha ido? Solo he conseguido 3 millones de euros. No es suficiente. Pedro, ¿podemos probar con prestamistas ilegales? Isabela, son muy peligrosos. Los intereses son muy altos. Pedro, no tengo otra opción. Debemos intentar todo por Sofía. Esa noche, Pedro fue a los barrios más peligrosos de Málaga. Habló con prestamistas ilegales. Necesito una cantidad muy grande. 17 millones de euros. Pedro, es posible. Pero el interés es del 100%. ¿Y si no pagas? Lo entiendo. Acepto. A la mañana siguiente, Pedro había reunido parte del dinero. Pero aún le faltaba. Sonó el teléfono. Era el cartel El Dragón. Pedro, ¿tienes el dinero? Aún no lo he reunido todo. Necesito un poco más de tiempo. Pedro, se te acaba el tiempo. ¿Quieres que le cortemos el dedo a Sofía y te lo enviemos? No. Por favor, no le hagan daño. Conseguiré el dinero. Te damos un día más. Si mañana por la noche el dinero no está listo, Sofía morirá. Pedro estaba desesperado. Como último recurso, decidió acudir a las organizaciones criminales. Tenía un conocido en Málaga, Ricardo Vázquez. Se dedicaba al contrabando. Ricardo, necesito ayuda urgentemente. Pedro, te conozco. Eres un hombre de negocios honrado. ¿Qué necesitas? Necesito 10 millones de euros. A cambio, asumiré cualquier riesgo. Pedro, es una cantidad muy elevada. ¿Qué puedes ofrecer a cambio? Todo lo que tengo. Mi empresa, mi casa, mi vida. Ricardo lo pensó. Pedro, hay un trabajo muy peligroso. Traeremos drogas de Sudamérica. Tú proporcionarás los vehículos. Ricardo, aceptó. Pedro, si te pillan, te caerán 20 años de cárcel. Ricardo, no me importa. Haré lo que sea para salvar a mi hija. El trato estaba hecho. Pedro había conseguido otros 10 millones de euros en un día. Ahora tenía un total de 20 millones de euros. Pero el precio de ese dinero era muy alto. Pedro ya no era un hombre de negocios honrado. Se había convertido en socio de organizaciones criminales. Cuando llegó el último día, Pedro preparó el dinero. El cártel El Dragón le indicó el lugar de la cita, el muelle más alejado del puerto de Málaga. Pedro fue solo al puerto por la tarde. Llevaba consigo 2 maletas llenas de dinero. En el puerto le esperaban 5 personas. Todos iban armados y parecían muy peligrosos. Pedro Alonso, ¿has traído el dinero? Sí. ¿Dónde está Sofía? Primero vamos a comprobar el dinero. Los hombres abrieron las maletas y contaron el dinero. El dinero está completo. Bien. Ahora quiero a Sofía. Uno de los hombres fue a su coche y trajo a Sofía. La niña estaba en muy mal estado. Estaba demacrada y tenía el pelo revuelto. Papá, gritó Sofía. Sofía, ¿estás bien? Papá, he pasado mucho miedo. Me han tenido en un sitio horrible. Pedro quiso correr hacia su hija, pero los hombres lo detuvieron. Pedro, espera. Aún no ha terminado. ¿Qué quieres decir? He dado el dinero, me llevo a mi hija. Pedro, el dinero solo era la primera fase. Ahora viene la segunda. Pedro no lo entendía. ¿Qué segunda fase? Mataste a nuestro hombre. Ahora tú también morirás. Pedro se horrorizó. Pero teníamos un acuerdo. Pedro, eres un hombre ingenuo. Somos un cártel, no cumplimos nuestra palabra. El hombre apuntó con su arma a Pedro. No. Esperen, gritó Pedro. Papá. Papá, gritaba Sofía. Pedro miró a su hija por última vez. Sofía, te quiero mucho. Quiero mucho a tu madre. Se oyó un disparo. Pedro cayó al suelo. Le salía sangre del pecho. Papá. Papá ha muerto, lloraba Sofía entre sollozos. Los hombres se volvieron hacia Sofía. Ahora te toca a ti. No.
Yo no les he hecho nada. Pero eres testigo. No podemos dejar testigos. Se oyó un segundo disparo. Sofía cayó junto a su padre. A la mañana siguiente, la policía encontró dos cadáveres en el puerto. Pedro y Sofía Alonso. Ambos habían recibido un disparo en la cabeza. Isabela se desmayó al recibir la noticia. Había perdido a su marido y a su hija al mismo tiempo. El funeral estuvo muy concurrido. Había acudido mucha gente que quería a Pedro. Pero nadie sabía lo que había pasado realmente. Isabela lloraba junto a la tumba. Pedro, yo creí en ti. Dijiste que volverías. Dijiste que salvarías a Sofía. El periódico Maca le publicó la siguiente noticia. El conocido empresario Pedro Alonso y su hija asesinados. El conocido promotor inmobiliario de Málaga Pedro Alonso, 45, y su hija Sofía Alonso, 19, fueron encontrados muertos anoche en el puerto. La policía busca a miembros de un cártel como sospechosos del asesinato. Pero la policía nunca pudo atrapar a los asesinos. El cártel El Dragón era muy poderoso y había borrado bien sus huellas. Semanas después, Ricardo Vázquez fue detenido. Fue juzgado por tráfico de drogas. En el juicio, dijo que Pedro también había participado en la operación. Esta noticia arruinó la reputación de Pedro. La gente empezó a recordarlo como un delincuente. Isabela abandonó la ciudad. Se mudó a Madrid. Allí comenzó a vivir de forma discreta. La empresa de Pedro quebró. Las deudas eran muy grandes. Se vendieron todos los activos. Isabel se entristeció mucho cuando leyó en el periódico la noticia de la muerte de Pedro. Quiso escribirle una carta, pero ya era demasiado tarde. Pedro, ojalá hubiera podido advertirte. El cártel El Dragón era mucho más peligroso que Carlos. Era imposible luchar contra ellos. En Málaga quedaban muy pocas personas que recordaran a Pedro. Solo unos pocos amigos íntimos sabían que en realidad era un buen hombre. Los amigos de Sofía siempre la echaban de menos. Era una chica guapa, inteligente y amable. Había sido asesinada en los mejores años de su vida. Pedro y Sofía yacían uno al lado del otro en el cementerio. En la lápida estaban escritas estas palabras. Pedro Alonso, 1978-2023, amado padre y esposo Sofía Alonso, 2004-2023, amada hija y estudiante vivieron por amor, murieron por amor. Isabela visitaba sus tumbas cada año en el aniversario de su muerte. Dejaba rosas rojas. Pedro, no te perdono. Me dejaste sola. Pero también te echo de menos. Pasaron los años. Málaga cambió, se desarrolló. Pero la historia de Pedro Alonso no se olvidó. La gente lo recordaba como el padre que murió por su hija. Algunos lo veían como un héroe, otros como un criminal. Pero la verdad era que Pedro era un hombre corriente. Quería mucho a su hija y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces, luchar contra enemigos poderosos tiene como resultado la muerte. La historia de Pedro tuvo un final trágico. Pero también era la historia del amor de un padre. Y en Málaga, todavía hoy, a veces los ancianos cuentan la historia del joven padre Pedro Alonso. Protejan a sus hijos. Pero no se metan en juegos peligrosos. Porque a veces, al intentar salvarlos, los arrastran a una catástrofe aún mayor. Isabela siguió viviendo sola en Madrid. Nunca se casó. Vivía con las fotos de Pedro y Sofía. Cada noche, antes de acostarse, miraba sus fotos y decía: Pedro, ojalá hubieras sido más inteligente. Ojalá hubieras confiado en la policía. Ojalá no hubieras intentado luchar solo. Sofía, ojalá no hubieras vuelto a casa del colegio ese día. Ojalá te hubieras quedado con nosotros. Pero ya era demasiado tarde. Pedro y Sofía se habían ido. A Isabela solo le quedaban recuerdos dolorosos. En las calles de Málaga, a veces los amigos de Pedro hablaban de su recuerdo. Pedro era un buen hombre. Solo tomó malas decisiones. Sí, quería mucho a su hija. Dio su vida por ella. Pero se metió con las personas equivocadas. Eso lo mató. Y así termina la historia. Un final trágico. Amor, sacrificio,
venganza y muerte. La historia de Pedro Alonso se convirtió en un ejemplo de cómo el amor a veces puede llevar a la catástrofe. Porque a veces los sentimientos más hermosos pueden provocar los resultados más dolorosos. El telón se cerró para siempre. Y así termina la historia. Un final trágico. Amor, sacrificio, venganza y muerte. La historia de Pedro Alonso se convirtió en un ejemplo de cómo el amor a veces puede llevar a la catástrofe. Porque a veces los sentimientos más hermosos pueden provocar los resultados más dolorosos. El cártel El Dragón abandonó Málaga tras matar a Pedro, y nunca más se le volvió a ver. Carlos había obtenido su venganza y, para ellos, el asunto había quedado zanjado. La muerte de Pedro no era más que un pequeño detalle en sus negocios. Isabela se culpó constantemente durante los años que pasó sola en Madrid. No podía dormir por las noches pensando, ojalá hubiera intentado detener a Pedro, ojalá le hubiera convencido para que fuera a la policía. Recibió tratamiento psicológico, pero su dolor nunca desapareció. Los antiguos socios de Pedro crearon una fundación en su memoria. Esta organización, llamada Fundación Pedro Alonso para la Protección de la Infancia, ayudaba a las familias de los niños secuestrados. Era la única forma de mantener vivo el recuerdo de Pedro. Los amigos de Sofía en la universidad encendían una vela por ella cada año en su cumpleaños. Era una chica que había forjado bonitas amistades, tenía sueños y ocupaba un lugar especial en el corazón de todos. Nunca pudieron olvidar su sonrisa. La policía de Málaga nunca pudo resolver el caso porque el cártel El Dragón era una organización internacional, y habían salido de las fronteras de España. El expediente quedó en la sección de asesinatos sin resolver y, años más tarde, fue archivado. A veces, incluso personas desconocidas visitaban la tumba de Pedro. Su historia se discutía en sitios web y foros, y se contaba como un ejemplo de amor paterno verdadero. Algunos lo veían como un héroe, otros como una víctima. Años más tarde, Isabela había construido una nueva vida en Barcelona, se había casado y tenía hijos. Pero la muerte de Pedro siempre le remordía la conciencia, porque fue ella quien le presentó a Carlos. En el pequeño apartamento de Isabel en Madrid, las fotos de Pedro y Sofía seguían colgadas en las paredes. Sus vecinos conocían su tragedia y le mostraban un respeto silencioso. Ahora se la conocía en el barrio como la viuda trágica. El telón se cerró para siempre.